Los hijos del fuego. En una galaxia donde las civilizaciones se alzaban y caían como olas en un océano cósmico, los humanos eran considerados una especie joven y errática, de esas que aparecen con frecuencia en la historia del universo, solo para consumirse en sus propias llamas de ambición. Pero había algo en ellos que los diferenciaba, algo que las razas más viejas no habían visto en millones de años. Los llamaban los hijos del fuego, y no era solo por su espíritu indomable, sino por lo que llevaban dentro. La humanidad era la única especie capaz de contener y manipular la llama primordial, una fuente de energía desconocida que los antiguos dioses habían dejado dispersa en las estrellas antes de desaparecer. Para muchos, era un don divino. Para otros, una maldición que traería la destrucción de todo. Lo que nadie entendía, ni siquiera los propios humanos, era que el fuego que corría por sus venas no era solo energía, era algo mucho más peligroso. Y en el centro de todo esto estaba Cassian Veras. Cassian no era un héroe por elección, había nacido en los barrios bajos de Talbos Prime, un mundo industrial en los confines del territorio humano, donde la vida valía menos que un fragmento de mineral. A los 20 años ya era conocido como uno de los contrabandistas más hábiles en esa parte del universo, alguien que podía robar de las grandes corporaciones sin que ellos siquiera lo notaran. Pero su vida cambió la noche en que robó el objeto equivocado, una pequeña cápsula sellada de una instalación de investigación militar. El contenido de esa cápsula no era oro ni tecnología avanzada. Era un fragmento de la llama primordial, tan pura y poderosa que ni siquiera los científicos del gobierno sabían cómo contenerla. Y cuando Cassian la tocó, algo se encendió en su interior. Sentía su sangre arder, sus huesos vibrar, y de algún modo sabía que ya no era el mismo. Había sido marcado no como un portador, sino como el heredero de un poder que ni siquiera comprendía. Días después del incidente, la Federación Galáctica lo persiguió implacablemente. Sus agentes no eran los únicos que querían a Cassian. Los Ilitari, una raza de antiguos y venerados intelectuales que observaban el cosmos como a niños jugando en un patio de recreo, también habían puesto sus ojos en él. Sabían lo que era la llama primordial, o al menos recordaban fragmentos de historias ancestrales sobre los que la portaban. Cassian, ignorante de la magnitud de lo que había hecho, estaba más preocupado por huir que por salvar al universo. Su vieja nave, la Centella, volaba a toda velocidad hacia los confines de la galaxia, pero siempre había naves siguiéndolo. Sabía que no podía escapar para siempre. Una noche, mientras la Centella surcaba los vacíos oscuros entre estrellas, Cassian recibió una transmisión en su lengua materna, algo inusual en el vasto crisol galáctico de lenguas. Cassian Veras, hemos estado observándote. La voz era profunda, antigua, y resonaba como si hablara desde el propio espacio. Sabes lo que tienes, pero no sabes lo que significa. Cassian, recostado en su silla de mando, respondió con sarcasmo. ¿Que tengo dentro de mí una bomba que puede hacer estallar planetas? Sí, creo que me quedó claro. La voz hizo una pausa antes de continuar, con un tono que no admitía dudas. Eres el último heraldo, el portador de la chispa que restaurará el orden o lo consumirá todo. Los dioses antiguos eligieron tu especie por una razón, y ahora esa responsabilidad recae sobre ti. Cassian se quedó en silencio. No era la primera vez que alguien le hablaba sobre profecías, pero esto sonaba diferente. Sonaba real. Genial, dijo finalmente. Entonces supongo que soy especial. ¿Qué se supone que haga con este regalo explosivo? Viaja al corazón de la nebulosa Khalet. Allí encontrarás lo que los antiguos dejaron para ti. Antes de que pudiera responder, la transmisión se cortó. Cassian se quedó mirando el vacío frente a él, con una mezcla de frustración y curiosidad. La nebulosa Khalet no era un destino cualquiera, era una de las regiones más peligrosas de la galaxia, una maraña de nubes cósmicas llenas de radiación y tormentas energéticas que desintegraban cualquier nave que intentara atravesarla. Las historias decían que ninguna tripulación había regresado de allí, pero Cassian sabía que no tenía opción.
El viaje fue largo y peligroso. La centella crujía y se estremecía mientras se adentraba más y más en la nebulosa. Pero había algo dentro de Cassian que lo guiaba, una especie de sexto sentido, un impulso interno que le decía hacia dónde ir. Era la llama primordial, consciente de sí misma, susurrando en su mente. Finalmente, después de lo que parecieron días de navegación tortuosa, llegó a su destino. En el centro de la nebulosa, oculta por las nubes y el caos cósmico, había una estructura colosal, una estación espacial tan antigua que sus orígenes se perdían en el tiempo. No había señales de vida, ni rastros de tecnología moderna, solo la sensación opresiva de estar en un lugar donde el tiempo mismo se había detenido. Cassian atracó su nave y entró en la estación. El aire estaba enrarecido, pero respirable. Caminó por los pasillos desiertos, observando las inscripciones grabadas en las paredes. Eran símbolos de una lengua que no conocía, pero que, de algún modo, comprendía. En el centro de la estación, encontró lo que estaba buscando. Era una cámara gigantesca, con una esfera flotando en su centro. La esfera brillaba con una luz intensa, pulsando al ritmo de su propio corazón. Sabía que era la fuente de la llama primordial, el origen del poder que corría por sus venas. Pero no estaba solo. Una figura lo esperaba, una mujer envuelta en sombras. Sus ojos brillaban con la misma luz que la esfera. «Bienvenido, Cassian Veras», dijo con una voz suave pero cargada de autoridad. «He esperado mucho tiempo por alguien como tú». Cassian la observó, desconfiado. «¿Quién eres?» «Soy lo que queda de los antiguos dioses. ¿Y tú?» «Eres el heraldo, el último en la línea de aquellos destinados a portar el fuego. Debes tomar tu lugar en el ciclo». La mujer extendió su mano hacia él, como si le ofreciera algo invisible. «Si aceptas, obtendrás un poder que ningún ser vivo ha soñado. Serás capaz de moldear las estrellas, de dar vida o quitarla, pero también te convertirás en el guardián de ese fuego, el equilibrio entre la creación y la destrucción». Cassian miró la esfera, sintiendo el calor creciente dentro de él. Todo en su interior gritaba que debía aceptar, que este era su destino. Pero al mismo tiempo, sabía lo que eso significaría. Ya no sería solo Cassian Veras, contrabandista y piloto. Sería algo más allá de lo humano. Finalmente, con una sonrisa cansada, extendió su mano y tocó la esfera. El universo cambió en ese instante. Los mundos lejanos sintieron la vibración de la llama primordial encendiéndose de nuevo, y las antiguas razas que habían olvidado su verdadero poder comenzaron a recordar. Cassian Veras, el último heraldo, se había convertido en el guardián del fuego que podría restaurar o destruir todo lo que existía. Mientras sentía el poder fluir a través de él, una sola idea resonaba en su mente. Lo que arde puede iluminar, pero también puede consumir. El universo nunca volvería a ser el mismo. Fin.